Bueno, vamos entonces con esta quinta hora de clase de lo que es santidad genuina. Acabamos de ver lo que es el alma como dicotomática. Ahora vamos a ver la tricotomática. La tricotomía es la verdad que enseña y afirma que el hombre, oiga, es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Según la tricotomía, el espíritu es la facultad gobernante en el hombre. El alma es el asiento de sus impulsos y facciones y el centro de su personalidad. Y el cuerpo es el eslabón que lo conecta al mundo material. Es el instrumento de sus hechos externos, señoras y señores. Ahora, viendo desde otro punto para la tricotomía, el espíritu es la persona, sí, el alma es la personalidad y el cuerpo, y en el cuerpo se manifiestan. Repito esto, viéndolo desde otro punto, desde la tricotomía, el espíritu es la persona, el alma es la personalidad y en el cuerpo se manifiesta a lo externo. Según primera a Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, como pasajes paralelos, el hombre es tricótomo. Pasemos a estudiar los pasajes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Cuál es ese ser? Espíritu, alma y cuerpo. Primera a Tesalonicenses 5:23, señoras y señores. Tomando en cuenta desde el punto de vista etimológico, que el término completo en el griego es eloteles, que indica las varias partes que lo constituyen. El término vuestro para hacer referencia al ser indica cada parte de cada uno de vosotros. Según estos términos, desde el punto etimológico, el hombre es tricótomo. En cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo que se expresa en el texto, debemos tomar en cuenta que originalmente, para hacer referencia de cada uno de estos componentes, se usa el artículo determinado. Oiga, el término que se utilizó en la mayoría de nuestras traducciones originalmente los expresa de esta forma: y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, indicando que son tres elementos diferentes con funciones diferentes, señoras y señores. En cuanto a la expresión, sean guardado en su singular, el hecho de que el verbo guardar aparezca en singular no le quita el sentido tricótomo, sino que expresa la integridad de cada parte separada. Es decir, el apóstol Pablo utilizó el término guardar en singular, refiriéndose al componente del hombre como un conjunto o un ser que ya ha sido nombrado en el pasaje, pero en ningún momento está negando la tricotomía. Por otra parte, en Hebreos nos da información que le da fuerza a la posición tricotomática. El texto expresa lo siguiente. Escuchemos lo que viene de Hebreos. ¿Sí?
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Ajá. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué penetra? Aquí viene. Deje que penetre en su mente, en su espíritu, en su alma. ¿Y qué penetra hasta partir? ¿Qué es lo que parte? El alma, en primer lugar. El espíritu, en segundo lugar. Las coyunturas. Pregunto yo, ¿dónde tenés tú las coyunturas? ¿En el alma o en el espíritu? Ah, quería agarrarlos ahí. Entonces, en el alma no hay coyuntura. En el espíritu tampoco hay coyuntura. ¿Dónde tenemos las coyunturas? Bueno, entonces tenemos dos textos bíblicos que me afirman lo que estamos hablando de la tricotomía. Por lo mínimo hay dos, pero hay más, no son los únicos. Ajá, tricotomía. Si fuera dicotomía, entonces estaríamos hablando de dos, alma y cuerpo nada más, que el alma sería equivalente al espíritu, como dicen los dicótomos, pero no es así. El texto nos dice alma y el espíritu y las coyunturas. Hechos 4:12. El término partir viene del griego merismo y tiene que ver con hacer una separación o distribución. En castellano, su equivalente debería ser dividido, a que merismo no tiene que ver con el fragmentar, el romper tampoco da la idea, ni es el acto de partir por la mitad un objeto de un solo cuerpo, como cuando Jesús partió el pan y se lo dio a su discípulo. El merismo tiene que ver con hacer una separación de dos elementos para colocar uno a un lado y el otro. Es trazar una línea en medio de sin hacer o producir ninguna ruptura. Es decir, cuando Moisés tocó las aguas del Mar Rojo, ¿qué se hizo? Un merismo. Pero ya va, ¿se separó el mar? Sí, no. Se separó por donde iban pasando los israelíes. A medida que iban pasando, el mar se iba abriendo. Pero después, atrás que venía, cerrándose. Entonces, eso es el término merismo. Una separación sin división. Ajá. Ahora, tomando en cuenta las propiedades del término merismo del griego, debemos aceptar que el espíritu, el alma y el cuerpo son tres elementos diferentes con funciones propias que se ajustan a cada una de ellas, y eso lo vamos a ir analizando y estudiando acá. ¿Cuáles son las funciones de cada una de ellas? Ahora, pero hay que tomar en cuenta que aunque en el ser integral del hombre se puede producir merismos, el espíritu y el alma son inseparables. No porque no se puedan separar, señoras y señores. Separar. Bien dice la escritura que la palabra divide o separa el espíritu del alma, pero en caso de funciones es imposible que el alma abandone el cuerpo cuando el hombre en funciones. Es imposible que el alma abandone el cuerpo. Cuando el hombre muera, el espíritu se dirige aunado al alma, a su destino. En la muerte del ser hay una separación de estos, espíritu y alma, en relación al cuerpo. Es decir, la separación que se da cuando la persona muere es en cuanto al espíritu y el alma, que se separan ¿de quién? Del cuerpo. Pero no hay separación de espíritu y alma, de ellos entre ellos. No, eso no existe. ¿Por qué razón?
Porque ellos fueron colocados en nosotros los seres humanos. ¿En qué lugar fueron colocados? En el principio, cuando fuimos creados. ¿Cuántos soplos echó Dios sobre la nariz del hombre? Ajá. Y en ese único soplo colocó los dos elementos que nosotros tenemos, que es espíritu y alma. Por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis concienzudo de a dónde venía Dios, del cielo. Y si sopló en nosotros, ¿de dónde venimos nosotros? De Dios. ¿Y de qué lugar? Del cielo también. Y se echó un solo soplío y tenemos esos dos elementos, pues en un solo soplío los tiró los dos. Y si los tiró los dos en un solo soplío, somos inseparables, espíritu y alma. El que se separa es el cuerpo cuando se da la muerte física, porque el cuerpo es terrenal y vuelve otra vez a la tierra. Ajá. Entonces vayamos aclarándonos esos puntos ahí. ¿Qué es el alma? Aquí vamos a entrarle. Vamos a ver ese elemento que tenemos nosotros. ¿Qué es el alma? El término alma es suche, del griego. Y nefe, termina con H. Nefe, el nefe se escribe Nefesh. Ese es del hebreo. Aparece en los textos sagrados esta palabra más de 400 veces, señoras y señores, con diferentes aplicaciones, y es utilizado para hacer referencia al ser, a la vida, al hombre como persona en lo integral. ¿De qué se compone el alma? Aquí vamos a los componentes. El alma se compone de mente, voluntad, emociones e incluyendo el temperamento. Todos estos componentes tienen sus elementos. Pasemos a definirlas. Comenzaremos con la mente. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos e imaginaciones. Proverbios 2:10, 3:21 y 22. Seguimos en Proverbios 19:2, 24:14, 24:25. No sé, si no lo puede anotar, no se preocupe, que todo eso está grabado. Lamentaciones 3:20. Ahí están los textos que afirman sobre la mente. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos y manifiesta nuestro poder intelectual. Es la fuente de la inteligencia, el conocimiento y del razonamiento. Su ausencia hace que un hombre sea tonto e inepto. Y una mujer también, oyó. La ausencia de la mente. Aunque nadie tiene ausencia de mente, tiene ausencia de uso de la mente. En cuanto a la mente, Pablo presenta 7 estados de mente. Mira lo que viene por aquí. Esto que viene es candela, oyó. 7 estados de la mente o de formas de pensar, de los cuales 6 están completamente ajenos al carácter de Dios, que son mente carnal, mente corrompida, mente entenebrecida, mente vana o vanidosa, mente cauterizada y mente reprobada. Y en último tenemos la mente espiritual, que está acorde con el pensamiento de Dios. Definición de cada uno de estos estados o condiciones de mente. Vamos a entrarle, que esto se pone bueno, muchachos. Aquí usted se va a revisar dónde está usted y dónde andan sus amiguitos por ahí, sus amiguis. Y vamos a ver a dónde andan estos elementos por ahí, amiguitos suyos, ¿oye? Vamos a revisar, vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras
acerca de esas condiciones o estados de mente. Y escúcheme, estamos hablando o vamos a hablar de mente de evangélico. Aquí no estamos hablando de inconversos. Discúlpenme los amigos inconversos, los que todavía no le han entregado la vida a Jesús. De ustedes no tengo nada que decir ahorita. Esto es para los evangélicos, solamente los evangélicos. Y muy especialmente los ministros, los que ministran, los que se creen que saben mucho. Vamos a ver. Mente carnal es aquella que vive meditando en las cosas de la carne más que en las del espíritu. Romanos 8:5, ahí está la base bíblica, búsquela y léala en su casa. La mente carnal no es aquella a la cual le vienen pensamientos carnales, porque a todito nos vienen pensamientos carnales. El que esté libre de ese pecado comience a tirarme piedra. Sino la que medita en dichos pensamientos. Ahora, pensar es una cosa y meditar es otra. ¿Sabía usted que pensar, cualquiera piensa? Pero meditar es cuando usted se queda así envilado. Cuando usted ve a aquella hermosa damasita, para los que les gustan las damas, ¿no? Porque hay otros que no les gustan las damas. Tenemos ese problema. Yo tengo un amigo que usted le pone en un salón, ¿sí? Una mesa como esta o más pequeña y le pone 1 litro aquí de Bucana, 18 años, vaya la cuña, una hielera y su vaso aquí y su agarradero de hielo, pero allá le siento una dama con poca ropa, bien parecida, bien hermosa, y el individuo viene y cae aquí porque tiene problemas de alcohol y la dama no le hace nada. Pero hay otros que ni les gusta el alcohol, ni les gusta la dama, les gustan los chismes. O les gusta la platica, les gusta la trampa, la trácala. Les gusta comprar lo que otro robó. Usted es cooperante de los ladrones. Y así sucesivamente. Entonces, cada uno tiene un área en la cual tiene y debe corregirse. Vamos a ver. Ahora, la mente carnal no es aquella a la cual le vienen pensamientos carnales, sino la que medita, es decir, la que planifica, la que se deleita, la que se alimenta, la que se siente así, como sabrosa, cuando le viene toda esa basura a su mente. El término meditar significa hacer un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos. Ser carnal, es la posición que se obtiene como resultado de vivir una vida en la carne. El vivir en la carne es el resultado de tener una mente carnal. Y el tener una mente carnal es el resultado de vivir meditando en las cosas de la carne. Romanos 8:5, Pablo dijo, porque los que son de la carne, y estamos hablando de evangélicos, piensan y meditan en las cosas de la carne. Así se da el principio de reciprocidad. El pensar en la carne te lleva a ser un carnal y ser carnal te lleva a meditar en las cosas de la carne. Este principio de reciprocidad nos conduce a vivir en un círculo vicioso que nos lleva a un estado de mente, la mente corrompida, es decir, de la carnal pasas a la corrompida, pajarito. El término que Pablo usó en griego para hacer referencia a la mente carnal es phronema. Y esta palabra abarca la disposición, habitual de la facultad intelectual de la persona, su forma de pensar, sus inclinaciones, literalmente es la propensión o inclinación hacia la carne. Debemos entender que pensar en las cosas de la carne no se limita a los pensamientos exclusivamente malos. Ay.
El pensamiento carnal no lo define la naturaleza del pensamiento, sino la intención y el motivo que nos lleva a meditar en dichas cosas. Podemos estar meditando en lo bueno, pero con motivos incorrectos. El motivo es lo que define la naturaleza del pensamiento. El hecho de que estemos pensando en las cosas de Dios, el cómo llevar a cabo su obra con el fin de obtener lucros, óigame, más lucro, fama, proyección, estatus, elogio, son pensamientos que proceden de la carne, del ego, y esto definen y caracterizan que el pensamiento es carnal. Te la pongo un ejemplo así. Neira Camacho decide, bueno, yo voy a idear un plan porque voy a comenzar a evangelizar a los ricos de aquí del Tocuyo, porque quiero alcanzar a los ricos del Tocuyo, pero el pensamiento de Neira no es para que se salven los ricos del Tocuyo, sino para que los ricos del Tocuyo comiencen a ofrendar y a diezmar. Pregunto, ¿ese pensamiento es del espíritu o es de la carne? Ajá. Y entonces cuando en mi iglesia se estén congregando los ricos del Tocuyo, a los demás pastores les va a dar envidia y entonces van a tener que venir aquí a rendirme pleitesía porque tengo congregándome aquí los dueños de las empresas del Tocuyo. ¿Es bueno el pensamiento? Para los ricos sí, pero la definición o lo que llevó a ella a pensar eso es la carne. Porque ella se ve con tremendo diezmo, se ve en tremendo carro, se ve con la casa terminada de reparar, con la iglesia construida, con todo por allá y que todos queden sometidos bajo su bota por causa de que la tipa tiene plata ahora. Ajá. Pablo dijo, oiga, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Filipenses 1, 15 y 16. Según este pasaje, el pensamiento, según este pasaje, el predicar el evangelio es bueno en gran manera, pero el motivo era incorrecto. Indica que sus actos estaban siendo impulsados por un pensamiento carnal que se descubre por el motivo incorrecto. Hay dos términos en el griego para hacer referencia a la contienda. Uno es dialogismo, que tiene que ver con un razonamiento interno, una opinión, sugiriendo una separación. El otro es cris, que indica propiamente rivalidad o partidismo. Este término fue el que se utilizó en el pasaje para hacer referencia a los que predican el evangelio por rivalidad y para contienda. Analizando etimológicamente el término eris del griego relacionado a la contención, el propósito de los que predicaban no eran primordialmente exaltar a Cristo a través del evangelio, sino promover sus intereses particulares y políticos. Por otra parte, el término no sinceramente que aparece en el pasaje indica la falta de pureza y tiene que ver con el motivo incorrecto, aunque dicen una verdad, solo dicen lo que les conviene a fin de alcanzar sus objetivos, o observe que la obra es buena, pero el motivo es incorrecto. Por consiguiente, también lo era el pensamiento, caracterizándolo como carnal. Mente corrompida. Apenas vamos con la segunda, yo.
Esa es la primera, mente carnal. Pero de la mente carnal, el segundo paso es mente corrompida. Ya vamos para allá. Déjeme un traguito de agua aquí. Para que se me reseque, perdón, se me remoje el guagüero. Vamos entonces. Mente corrompida es el segundo estado de mente en el que andan muchos por ahí. El término corrompida viene del griego miano, sí, que significa alterar, pudrir, pervertir, contaminar. Miano, contaminar, dañar. La mente corrompida es aquella que ha llegado, oiga, al nivel más alto de carnalidad. Es cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamientos carnales y muy pocos pensamientos procedentes del espíritu. Gálatas 6:8, este tipo de mente o forma de pensar lleva al individuo a la mente entenebrecida, es decir, de un paso va al otro, compañero. Así que mente entenebrecida es la siguiente. El término entenebrecida del griego es koto, pero con S. S, cada kilo, O, T, O doble, con su derivado escotizo, que significa oscurecido, sin luz, en tinieblas. Estos son los términos utilizados en Romanos 1:21, Efesios 4:17 y 20. Se debe destacar que estos mismos términos los utilizó Jesús en Mateo 24:2, Marcos 13:24, para hacer referencia al fenómeno que se dará con los cuerpos celestiales, donde expresa: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esta medida de tiniebla es comparada una mente que ha llegado al estado entenebrecido. La mente entenebrecida es aquella que está totalmente, oiga, escasa del conocimiento de Dios. Estamos hablando de evangélicos, o yo no estamos hablando de inconversos. Producto de la falta de iluminación de la palabra, Romanos 1:21 y Efesios 4:20. Según Efesios 4:17, el estado de mente entenebrecida te lleva al estado de mente vanidosa o vana, la cual vamos a definir a continuación. Mente vana o vanidosa. El término vanidad utilizado del griego es mataiotes, que significa falta de propósito. Denota la característica de ser inútil o de estar vacío. En este contexto, la palabra toma la connotación de fatalidad, cosa sin importancia, espejismo, completo, fracaso moral, según las características de este estado de mente. Es el camino seguro para la delincuencia. Entonces, un hombre que anda en mente vana, una mujer que anda en mente vana, es un delincuente en potencia. Y estamos hablando de evangélicos y ministros también. Sin la iluminación del Espíritu de Dios, la senda del hombre le conduce solo hacia todo aquello que frustra, porque esencialmente queda entregado a cosas carentes de valor o realidad. Estas son las características que se dan en el hombre sin Dios y en todo aquel que, teniendo a Dios y rechaza el conocimiento. Este estado de mente te lleva a la necesidad y obstinación, trayendo como consecuencia
el caos total, Efesios 4:17, mente cauterizada. El término en griego es cauterizazo, que indica tener un conocimiento, tener una conciencia endurecida, marcada por un hierro ardiente y que queda destinada para tal acción, lo cual implica que no hay marcha atrás. Primera a Timoteo 4:2. Según lo dicho por Pablo en Efesios 4:19 y Primera Timoteo 4:2, quienes están en tal condición moral ya perdieron toda sensibilidad hasta el punto que para pasar para las personas que tienen este tipo de mente, se alejan la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda redarguirlos y conducirlos a la verdad, debido a que ellos están, conscientes del estado en el cual se encuentran. Lo más duro del caso es que en su mayoría el tipo de personas que caen en este extremo fueron conocedores de la verdad, ¿sí? De allí que el término que Pablo utilizó es un verbo que viene del sustantivo apostasía, que implica negar una verdad después de haberla conocido y declarado. Primera a Timoteo 4:2 y Efesios 4:19. Recuérdense que estamos hablando de estado de mente de evangélicos y de ministros. Perdón por acá. Ahora, bendito el Señor Jesús. Mente reprobada o desaprobada. ¿Sí? Después de la mente cauterizada, viene la mente reprobada o mente reprobada o desaprobada. Del griego adokimon, se dice de aquel que no pasó la prueba o el análisis. La mente reprobada o desaprobada es aquella que después de haber sido probada o analizada por Dios fue descalificada por causa de haber llegado al estado de mente cauterizada. Romanos 1:28. Cuando Dios desaprueba la condición mental de un individuo es porque en dicha condición no hay nada que hacer y nada favorable para Dios. Para Dios buscar, esto es por consecuencia de rehusar tener en cuenta a Dios. La reprobación es el estado último de aquel que ha sido controlado completamente por una mente reprobada. Tal persona ha rechazado absoluta y deliberadamente la gracia de Dios y al rechazarla se ha puesto intencionalmente fuera de su alcance. Su mente está tan torcida y deformada por la situación del pecado que no puede percibir nada en relación a Dios, sino al mal. El término reprobado es utilizado en Hebreos 6:8 y en Jeremías 6:30 y se usa el sinónimo desechado, ambos en defensa a una prueba para determinar lo puro del metal, moneda o terreno. Si la prueba indicaba que la muestra no tenía valor, era reprobada, es decir,
rechazada. Pero aquí no estamos hablando, señoras y señores, de salvación. Quiero aclarar este punto, porque de repente algunos de nuestros detractores están diciendo, bueno, pero mira, lo está hablando de que están reprobados, están rechazados, están ya no tienen aceptación. Óigame, para el propósito de Dios que Dios tenía con ellos. No estamos hablando de la salvación. ¿La permito? Ese es el término reprobado aquí. Reprobado para el propósito que Dios pudo tener y que tenía con estos individuos o con estas individuos. El uso severo de la palabra en Romanos 1:28 y 1 Timoteo 3:8, Tito 1:16 implica rechazo deliberado y alteración de la verdad. La falsedad no solo es aceptada, sino promovida. La mente del reprobado está pervertida. El punto que lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Esta condición es el horroroso resultado final de continuar malas decisiones. El verbo entregar que aparece en Romanos 1:28 indica sufrir el abandono de Dios. Dicho abandono no se originó en el corazón de Dios, sino que se dio por causa del estado mental en el que el hombre venía cayendo en una forma progresiva. El texto originalmente dice, Dios rechazó su actitud mental y los abandonó a merced del pecado. El rechazo y el abandono de parte de Dios no tiene nada que ver con salvación, sino con propósito eterno. Este es el caso que presenta Pablo en la carta a los Corintios cuando hace juicio al que estaba haciendo uso sexual con la mujer de su padre. El apóstol determina que el tal sea entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido por las prácticas del pecado, pero su espíritu se salve en el día del Señor. Analicemos el pasaje. Primera a Corintios, señoras y señores, capítulo 5, verso 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, la madrastra, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, este individuo, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Es decir, este hombre vivía con su madrastra. Me imagino que lo habían aconsejado, lo habían orientado. Me imagino que en varias ocasiones pues habían tratado con él, pero el individuo seguía cerrado en su carnalidad, en su tipo de pecado, en su orgía. Pero hay un detalle, que la justicia divina estaba en el hombre. Y cuando la justicia divina está en alguien, la salvación ya es una realidad. Sí, pero la santidad de la cual estamos hablando y de la cual se demanda es para el propósito. Entonces, como este hombre llegó al extremo, sí, de una mente cauterizada, reprobada ya, entonces Pablo le dice, entréguenlo en manos de Satanás. Ahora la pregunta es,
¿Quién iba a entregarle a este hombre en manos de Satanás? ¿Qué es entregar a un hombre en manos de Satanás? ¿Será que la hermana Martina, como líder de la iglesia, como pastora junta, va a agarrar al hermano, por decir algo, Perucho? Y le va a decir, Satanás, aquí te entrego a Perucho, recíbelo, es tuyo. ¿Tú tienes esa comunión con Satanás, María Martina? Y entonces, ¿qué es entregar en manos de Satanás a un hombre? Eso está así como medio escabroso, ¿verdad? Buscamos a Pablo como tiene más frente que todos nosotros. No, tampoco. ¿A quién? A Yayita, ¿verdad? No está así como una cara muy seria. No, a Neira, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿qué es entregar en manos de Satanás? No lo aconsejen más. No lo traten más. No le permitan ni siquiera que coma con ustedes. No le reciban nada de lo que traiga. Es decir, denle la espalda. A ver si este individuo tiene hombría, pantalones. Y le da pena y se arrepiente. Y si no, que siga de rialengo como anda. En cualquier momento se va a conseguir una dama en la cual el esposo no esté dispuesto a perderla y entonces lo pique. O se acueste con una que tenga sida y se muera como un perro lleno de sida o de cualquier enfermedad venérea, porque el tipo es incorregible desde el punto de vista de consejo y de orientación. Es decir, ya la palabra no hace efecto en el tipo porque no le para la palabra. Los dones ministeriales no les para porque él es superior a todos los dones ministeriales. Los dones espirituales tampoco. Entonces viene la cuarta acción, lo que nosotros llamamos vara de hierro. Pero de que Dios lo salva, pero el propósito se fregó. ¿Por culpa de quién? ¿De Dios o del diablo? De ninguno de los dos. Porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Ahora, mente espiritual. Vamos a cerrar con esta, que es la mente espiritual, que es en la que debemos todos movernos. Ahora, el detalle está que en ninguno de estos 6 estados de mente que hemos hablado, el que llegue y esté en uno no se va a quedar estancado en uno, se mueve para allá, para acá, para acá, para allá. Lo otro, los que estamos en la mente espiritual y los que estamos en la mente espiritual tampoco es estable. ¿Sí? El que estamos en la mente espiritual, cuidémonos de no traspasarnos para una de las otras. Porque el que llega o el que está en el estado de mente espiritual puede caerse también. Porque Pablo dijo, hablando de la mente, dijo, esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Entonces la mente de nosotros es corruptible. ¿Cómo se corrompe? Cuando agarramos malas ajuntas. Cuando agarramos malas ajuntas. Y nuestro oído pasa a ser un basurero de los que revenden y botan y regalan basura. Ajá. Entonces, ahí es donde cabe la palabra que yo a veces digo jugando por ahí. Es que a mí me dijeron que dejara las malas juntas. ¿Qué tiene que hacer usted para que no sea corrompido? Bote las malas juntas. Hay gente que usted va a tener que borrar de su teléfono. Hay gente con la cual usted no va a poder andar más. E incluso gente que se creen que son ministros y que están en algunos ministerios. Usted tiene que hacerle como le hizo el cura al loco que estaba en el posto. Ustedes saben el chiste ya. Okay. Mente espiritual. Viene del griego fronema, aunque se escribe con P. P-H-R-O-N-E-M-A. Fronema. Perdón. Y denota lo que uno tiene en la mente. El pensamiento, el contenido del proceso expresado. ¿Cómo hacemos para tener una mente espiritual? Ya vamos a ver. El término ocuparse que aparece en Romanos 8:6 tiene que ver con la intención. Cuando Pablo dijo el ocuparse de, quiso decir la intención de la carne es muerte. La intención del espíritu es vida y paz. La intención de la carne nace como producto de una formación que has adquirido como resultado de una información que obtuviste del ambiente que te rodea. Pablo en Efesios 4:22 dice,
Las mentes de los hombres han quedado viciadas, acostumbradas o mal amañadas, como decimos nosotros aquí en criollo, por los deseos engañosos que le ofrece el mundo. La intención del espíritu renacido es producto de la inspiración, revelación e iluminación del Espíritu Santo. Tener la mente del espíritu trae como resultado lo que se conoce con el griego como phronesis, derivado de phronema. Phronesis indica un entendimiento conduciente a una acción correcta y prudente, y tiene que ver con un uso recto de la mente. Lucas 1:17. ¿Cómo se obtiene una mente espiritual? Eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clases, señoras y señores.